Entonces, ¿qué vamos a tratar de aprender hoy? Identificar los principales factores relacionados con el tratamiento farmacológico, conocer los aspectos, lo de siempre, los aspectos relevantes de la farmacoterapia y los aspectos de la constipación y sobre la diarrea. Entonces, la motilidad gastrointestinal tiene, está controlada por tres sistemas. Está el sistema autónomo, está el sistema entérico y está el sistema endocrino. El sistema endocrino, a través de ciertas sustancias como la gastrina y la secretina, va a producir que el intestino empiece su motilidad, empiece a estimular su motilidad. Y el sistema autónomo, a través de la secreción de acetilcolina y a través de la secreción de serotonina. Entonces, estas agentes, la acetilcolina, se va a unir, como ustedes recuerdan, a sus receptores muscarínicos a nivel de la pared del intestino, a nivel de M2 y a nivel de M3. Y lo que va a hacer es favorecer que los intestinos se muevan, se contraigan. Va a favorecer la contracción intestinal. ¿Para qué haría eso la acetilcolina? Para justamente porque este movimiento de contracción va a provocar que las heces se empiecen a mover para salir, se empiecen a mover. Aparte de eso, esto va a favorecer que el contenido que se encuentra ahí empiece como a vibrar y a mejorar, a desintegrarse y a mejorar su absorción, porque el intestino es una red larga que va a permitir que los nutrientes se absorban. Entonces, lo que quiere hacer este movimiento es favorecer la absorción de los nutrientes, favorecer el movimiento hacia abajo, hacia el exterior de los desechos y favorecer la secreción, porque el intestino secreta. El intestino también expulsa agua y también expulsa electrolitos. Entonces, eso está haciendo la acetilcolina y la serotonina. La acetilcolina cuando se une a su receptor M2 y M3 y la serotonina cuando se une a su receptor 5-HT4. 5-HT4, que es el que se encuentra a nivel intestinal. Del sistema entérico, pues vamos a ver luego que existen dos tipos de plexos. Está el plexo de Auerbach y está el plexo de Meissner, que también van a tener que ver con la motilidad y también van a tener que ver con la secreción intestinal. Entonces, ¿cuáles son las actividades que va a hacer el intestino? Va a absorber nutrientes, va a favorecer la contracción intestinal para que se muevan los elementos y va a también hacer acciones de secreción. Como le dije, ella misma va a secretar agua y va a secretar electrolitos. ¿Qué es secreción? Que lo que se encuentra en el intestino salga a la luz. Esto que está aquí adentro es la luz intestinal y esto que está aquí es el intestino, la mucosa del intestino. Entonces, la absorción es de la luz hacia la circulación sistémica y la secreción es de la circulación sistémica hacia la luz. Entonces, esas acciones son las que van a hacer continuamente el intestino. Su intestino, decimos que el intestino es como un segundo cerebro. El intestino tiene una actividad sumamente importante que nosotros la podemos controlar y al controlarla pues simplemente estamos interfiriendo con un órgano que es sumamente importante. Él tiene que ver con actividades inmunológicas y simplemente a veces lo relegamos y simplemente es tan importante y se producen tantas enfermedades por simplemente no tratarlo adecuadamente. Van a aprender en el futuro la gran importancia que tiene su sistema intestinal, sumamente importante, y que inclusive se piensa que en algunas ocasiones está involucrado en patologías centrales, en patologías cerebrales, porque simplemente graves, porque simplemente lo que afectamos el intestino puede cambiar la microbiota intestinal, y ese cambio en la microbiota intestinal pues, puede provocar cambios graves en el sistema inmunológico. Pero eso no es el objetivo de este curso. Entonces está el plexo submucoso y el plexo mientérico. Plexo mientérico, yo a veces olvido cómo es los nombres que le dan los otros anatomistas a
a esto. El plexo mientérico creo que se llama plexo de Auerbach, no lo recuerdo muy bien. Y el plexo submucoso creo que es el plexo, no lo recuerdo, sé que uno es el plexo submucoso y el otro el plexo mientérico, pero no recuerdo muy bien cuáles son los nombres que le dan los anatomistas. Pero el plexo submucoso, el que está por debajo de la mucosa, este que está aquí, el objetivo de él es favorecer la secreción. Él va a favorecer secreción de agua y favorecer secreción de electrolitos, de agua y de electrolitos. Y el plexo mientérico es el plexo que se encuentra entre las dos capas musculares, este que está aquí. Lo que va a hacer es favorecer el movimiento intestinal, va a hacer que el intestino se contraiga, que las fibras musculares empiecen a contraerse. Y eso va a provocar el movimiento hacia abajo o hacia el exterior del contenido, va a hacer que se mueva el contenido. Y eso constantemente está regulado, uno con el otro, está constantemente regulado. ¿Qué cosas van a favorecer que estos plexos se activen? Va a favorecerse la liberación de enzimas pancreáticas. La liberación de enzimas pancreáticas va a favorecer el movimiento intestinal, va a favorecer la secreción intestinal, las enzimas pancreáticas, igual que los ácidos biliares. Los ácidos biliares también van a favorecer el movimiento peristáltico. La peristalsis es el movimiento contracción hacia afuera y va a favorecer la secreción intestinal. De la misma forma, Las enzimas pancreáticas y qué más. los ácidos biliares, las enzimas pancreáticas, los ácidos biliares, la acción de la acetilcolina, la acción de la serotonina, la gastrina, la grelina, la secretina, todas estas sustancias lo que van a hacer es favorecer el movimiento intestinal para que el intestino se contraiga, para que favorezca su absorción, para que favorezca su secreción y para que favorezca su movimiento propulsor, o sea, de ir hacia adelante. ¿Estamos claros hasta aquí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los neurotransmisores? La acetilcolina la acetilcolina favorece la contracción del músculo liso intestinal, favorece acciones de propulsión. La serotonina favorece la contracción del músculo liso intestinal, favorece acciones de propulsión. ¿A quién se une la acetilcolina? Se une a M2 y se une a M3, favoreciendo acciones de propulsión, de contracción intestinal. Y la serotonina, ¿a quién se une? En este caso particular, a nivel intestinal, es a 5-HT4. Y cuando se une a este receptor 5-HT4, la serotonina va a tener acciones propulsoras. Cada vez que yo digo que existe una acción propulsora a nivel intestinal, estoy diciendo que ese fármaco tiene acciones prokinéticas. Prokinéticas. Favorecen el movimiento intestinal. Entonces, los agonistas de serotonina a nivel intestinal son prokinéticos. Los agonistas de acetilcolina a nivel intestinal son prokinéticos. Y aquí el óxido nítrico es el que es inhibitorio. El óxido nítrico va a favorecer acciones de reducir la motilidad intestinal. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Estamos yendo hacia la parte molecular para poder entender cómo actúan los fármacos que hacen ciertas acciones. Yo de aquí ya puedo ver algunas acciones. O sea, si yo quisiera un paciente que está con espasmo intestinal, tiene retortijones intestinales, así, doctor, me duele mucho. Entonces ustedes examinan que evidentemente el intestino está hiperactivo, el músculo está hiperactivo por alguna acción de hiperactivo. Pues yo podría darle a este paciente un anticolinérgico. Si la acción colinérgica produce la contracción muscular, pues yo le daría un anticolinérgico. ¿No es cierto? ¿Tiene sentido para usted? Pues le daría un anticolinérgico. Un anticolinérgico con actividad visceral, porque el intestino es una víscera, con actividad visceral. ¿Cuál anticolinérgico puedo usar? Puedo usar lo que hemos venido hablando,
que es el metilbromuro de iosina o el metilbromuro de escopolamina, que es la buscapina. Eso es lo que puedo usar. Y por eso es que usamos estos fármacos como antiespasmódicos, porque simplemente tienen una acción de antagonizar la acción muscarínica y de esa forma evitan que se dé la contracción muscular, tanto de el intestino, como la vesícula, como los ureteres, como el útero, o sea, en todos los órganos que haya músculo liso visceral, va a producirse esta acción antiespasmódica con este tipo de fármaco. Yo también podría provocar unas acciones de bloquear a la serotonina, a 5-HT4, y de esa forma, pues, provocaría una acción antiespasmódica. ¿Bien hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Me detienen si no está claro. Recuerden que no es un... Entonces, ¿qué ocurre naturalmente o fisiológicamente? Pues yo ingiero alimentos a través de la boca, pasan por el esófago, llegan al estómago. El estómago también secreta. El estómago también libera sustancias, libera ácido clorhídrico y libera otras sustancias. O sea, él favorece. Yo ingiero 2 litros, yo ingiero 2 litros de agua. 2 litros de agua. Pero realmente mi organismo está secretando más agua, está librando más agua a nivel de la luz, nivel de luz gástrica, de la luz intestinal, está librando más. Entonces, por esa razón, la absorción es bastante alta. Cuando llega a nivel del intestino, se ha evaluado que pueden llegar 9 litros de contenido. 9 litros de contenido. O sea, el estómago secretó bastante cantidad de sustancias. Ha llegado a 9 litros de contenido. Esos 9 litros de contenido van a ser absorbidos por el intestino delgado. El intestino delgado va a favorecer la absorción de ese agua que yo ingerí y ese agua que yo secreté, además de los electritos. La actividad del intestino es favorecer la absorción y va a absorber gran cantidad de volumen. Cuando llegue a nivel de la válvula ileocecal, que es el punto en la que se divide el intestino delgado con el intestino grueso, la válvula ileocecal, va a llegar un volumen de 1.5 litros. De los 9 litros que le entraron al intestino, solamente él dejó pasar al intestino grueso 1.5. O sea que él tuvo una alta capacidad de absorción su cápsula, por esta actividad contráctil y porque él tiene muchas vellosidades que simplemente aumentan el área de superficie para mejorar la absorción. Entonces llega 1.5 litros de agua a nivel del intestino grueso. Y luego ese agua sigue transitando por el intestino grueso y cuando llega a nivel del conducto anal, simplemente queda 100 cc de agua. 100 ml de agua. De los 9 litros que ingresaron, solamente se expulsó 100 cc de agua. 100 ml de agua. A mí no me interesa en este momento saber si eso es isotónico, porque eso no es el objetivo de hoy. Pero esta actividad de absorber el agua y de favorecer la producción de un material de desecho sólido, porque la heces es un material de desecho sólido, lo hizo gracias a la acción absorbente que tuvo el intestino y su actividad contráctil. Eso va a depender del tiempo en el que ese contenido está en el intestino. Ojo con esto, del tiempo. A mayor tiempo que el contenido está en el intestino, mayor absorción de agua va a existir. A mayor tiempo que el contenido está a nivel intestinal, mayor absorción de agua por el intestino va a ocurrir. Entonces aquí entra otro concepto que se llama tránsito intestinal. Tránsito intestinal. Vamos a ponerlo como el canal de Panamá. El tránsito es lo que se está moviendo a través de él. Si el tránsito está aumentado, por el canal de Panamá el tránsito está aumentado, o sea, va muy rápido, lo que va a hacer es que no va a haber suficiente tiempo para que se dé la absorción, ¿cierto? Porque a mayor tiempo, mayor absorción. Si el tránsito está aumentado,
No va a haber suficiente tiempo para que ocurra la absorción. No va a haber suficiente absorción. El tránsito está aumentado, no va a haber suficiente absorción. ¿Y las heces van a ser de qué contenido? ¿Líquido o duro? Duro. Duro. Si el tránsito está aumentado y no hay suficiente absorción intestinal, ¿qué va a llegar aquí a nivel del conducto anal? ¿Mayor o igual o mayor cantidad de líquido? Si no hay suficiente absorción. Mayor cantidad de líquido. Perdóname que no escuché. Hay Mayor escuché una voz de cantidad de líquido. ultratumba. ¿Ah? Mayor cantidad de líquido. Va a haber mayor cantidad de líquido a nivel del conducto anal. Entonces las heces van a estar más blandas porque el tránsito está aumentado. El contenido alimentario pasa tan rápido por el intestino que no se absorbe lo suficiente. Entonces cuando llega a nivel del conducto anal, las heces están blandas, están líquidas, porque el contenido líquido no se absorbió bien. ¿Eso quedó claro? Entonces, si el tránsito está lento, o sea, las cosas se van moviendo muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber mayor absorción o va a haber menor absorción? Recuerda que la absorción es la captura del agua y la captura de los nutrientes y la captura de electrolitos por el intestino. Si el tránsito está lento, ¿va a haber mayor absorción o menor absorción? Mayor absorción. ¿Y cómo van a estar las heces cuando lleguen aquí a nivel conductual? Duras. Va a haber menor cantidad de agua y las heces van a estar duras. Va a haber menor cantidad de agua y las heces van a estar duras. Entonces, estos conceptos son importantes. Yo le digo, tengo un paciente con tránsito intestinal rápido y ustedes piensan en diarrea. Bien. Yo le digo a un paciente, tengo un paciente con tránsito intestinal lento y ustedes piensan en Esa es constipación. duración. Bien, así. Eso es lo que quiero que nos enfoquemos, que estemos en los términos, en la terminología correcta. Seguimos. Ya les dije que, ¿por qué se produce este movimiento de secreción, de absorción? Por acciones neurohormonales y también van a haber acciones patológicas y acciones farmacológicas que pueden afectarlo. Existen fármacos que ya hemos visto que van a provocar que el tránsito intestinal sea más lento, porque van a hacer que el músculo intestinal se mueva más lento. ¿Cuáles fármacos pueden ser esos? Tiene que ver con el calcio. 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 Bueno, los antagonistas del canal de calcio. Los antagonistas del canal de calcio producen constipación, porque justamente lo que van a hacer es que los intestinos se contraigan más lento, porque no puede entrar calcio dentro de los intestinos y van a producir constipación. Eso es de lo que quería. Son varios fármacos que pueden producir esta acción, sí, pero lo que hemos visto hasta ahora es los antagonistas del canal de calcio. Además de ellos, hay otros que producen movimientos intestinales más lentos. ¿Cuáles son? Tiene que ver con el dolor. Es un fármaco para el dolor. Movimientos intestinales más lentos. Para el dolor. Opioides. Los opioides. Los opioides también reducen el movimiento intestinal y también producen constipación. Y acciones patológicas. Cuando el paciente está enfermo, pues evidente. Sí, ¿qué acción patológica es la más frecuente, la más común? La inmovilidad. El intestino le dije que es un cerebro. Entonces, cuando el paciente está inmóvil, no hace suficiente actividad, los intestinos se empiezan a mover más lento, se empiezan a mover más lento. Y simplemente, pues, va a llegar un momento en que esos intestinos van a ser ilioparalíticos, simplemente van a dejar de moverse y van a producir que el contenido que se encuentra ahí se mantenga. Se recuerden que él tiene que, el contenido se mueve con la actividad propulsora, con el intestino se mueve, se contrae. Entonces, si el intestino deja de contraerse, se contrae lento, pues simplemente ahora el contenido se va a mantener ahí. Y el intestino va a seguir absorbiendo, va a seguir absorbiendo, va a seguir absorbiendo. Y lo que va a pasar es que cuando ustedes vean una radiografía de ese paciente, van a ver todo el intestino lleno de material
de contenido de heces. Va a haber todo, todo lleno de contenido de duras, espesas, porque simplemente el intestino simplemente se dejó mover y ahora el paciente tiene una impactación fecal, tiene una impactación por todo el intestino porque simplemente se dejó mover. Ese es uno de los cuadros que también puede provocar constipación, la inmovilidad. ¿Vamos bien, Joaquín? Entonces, empezamos con el estreñimiento o constipación. El estreñimiento o la constipación, esto es de las cosas más graciosas de mi vida. Yo nunca me imaginé estar hablando de estreñimiento. Es la disminución de la frecuencia de las S, la disminución de la frecuencia evacuatoria. Si antes yo iba al baño 3 veces al día, eso para mí era lo fisiológico, eso para mí era lo normal. Y ahora voy una vez a la semana, eso ya es un problema, eso es patológico, eso para mí es constipación. O si voy una vez al día, pues eso para mí es constipación, porque yo cambié mi frecuencia evacuatoria, es una cosa bien subjetiva. Yo cambié mi frecuencia evacuatoria. Recuerda que tiene que ver con, usted le pregunta al paciente, ¿usted normalmente cuántas veces iba al baño? Y él le dice 5 veces. Yo normalmente iba 5 veces al baño. Ese es su hábito alimentario. Ese es su hábito evacuatorio. Ese es su hábito evacuatorio. Entonces, si después le dice, pero desde hace una semana, ahora solamente voy una vez a la semana, una vez al día. Bueno, es un cambio. Un cambio que hay que investigar. También puede ser que las heces sean más duras. Él le dice, doctores que yo antes hacía de consistencia regular, de verdad que no era ni dura ni blanda, pero ahora los hago muy duras, muy, muy duras, y me duele cuando voy. Entonces, eso también se conoce como constipación. La constipación es un concepto bastante amplio. Tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con la consistencia, y también tiene que ver con el volumen, Si él le va a decir, es que ahora hago muy poquito, muy, muy poquito, también hay que investigar porque hay que evaluar qué cosas pueden estar ocurriendo. Habitualmente o epidemiológicamente se presenta más en mujeres y en la edad avanzada. Las razones que se piensa que tiene que ver con las mujeres es por el nivel hormonal. Hay mayor cantidad de hormonas sexuales femeninas y por ende pues, va a provocar que el intestino se mueva un poco más lento. Las causas principales son las causas secundarias. Dieta, fármacos y patología. Dieta, una dieta baja en fibras. Fármacos, pues lo que ya hemos conversado. Y patologías como la inmovilidad, todas las enfermedades que produzcan inmovilidad. SB, todo lo que produzca inmovilidad. Que el paciente esté inmóvil va a provocar al paciente constipación. El estreñimiento crónico o idiopático es el que no se encuentra en ninguna de las otras anteriores causas. Simplemente no se sabe, ya descarté todas las causas de estas y no es ninguna, pues simplemente tengo un paciente con estreñimiento crónico. No tengo ninguna causa conocida, ya descarté todo lo demás, estreñimiento crónico, estreñimiento idiopático, sin causas conocidas. Entonces, pues yo puedo darle tratamiento anticonstipación y sabiendo que, bueno, no tengo en este momento ninguna causa que lo esté generando o que yo conozca. Entonces, la mezcla del contenido alimentario se da justamente, ya les dije antes, por la actividad propulsora y la actividad no propulsora. Porque el intestino, se me olvidó decirle, el intestino hace dos actividades. Una de ellas es la actividad para que las heces se muevan, actividad propulsora, pero no quiero decir heces porque las heces es un concepto para que el contenido alimentario se mueva, una actividad propulsora, y la otra es una actividad no propulsora para que el contenido se mezcle, y lo que se encuentra ahí todavía que se puede romper, se rompa para favorecer su absorción. Recuerden que se absorbe mejor cuando las partículas son muy pequeñas. Si las partículas son muy grandes, le va a costar al intestino absorber. Entonces, lo que quiere hacer es que las partículas sean muy pequeñas para favorecer el área superficial de absorción, que tiene dos funciones: acciones propulsoras y acciones no propulsoras. Entonces, el estreñimiento puede tener que ver con cualquiera de estas dos, con la acción propulsora o con la acción no propulsora. ¿Preguntas? Todo claro, para entrar ahora a la farmacología. Entonces, los fármacos de la constipación, los anticonstipación, se clasifican de esta forma. Los que son activos en la luz intestinal
o sea, lo que van a favorecer que haya mayor cantidad de agua, o sea, que haya mayor retención de agua a nivel de la luz intestinal, porque recuerden que la constipación tiene que ver con el aumento de absorción intestinal, o sea, poco volumen de agua en las heces, eso es constipación, poco volumen de agua en las heces. Entonces yo puedo provocar que a nivel de la luz intestinal haya mayor cantidad de agua, una menor absorción. Y de esa forma yo voy a provocar que las heces sean más blandas, sean más suaves, porque va a tener un mayor contenido de agua. Entonces yo le digo estos fármacos activos a nivel de la luz intestinal. Y aquí están los coloides hidrofílicos y los agentes osmóticos. Estos dos, los coloides hidrofílicos y los agentes osmóticos, van a favorecer que haya mayor contenido de agua a nivel de la luz intestinal. Y de esa forma, este agua que se encuentra aquí retenida, porque esto va a provocar como una retención, va a provocar que no se absorba ese agua y simplemente va a favorecer que las heces sean más blandas. Y el otro agente que también actúa a nivel de la luz intestinal son los humectantes de las heces. Estos humectantes son los aceites naturales. Yo le doy al paciente aceite natural, el aceite no se absorbe y no se va a absorber. Simplemente lo que va a hacer es que las heces estén como más, no es blanda, es como favorecer que cuando llegue al conducto anal puedan pasar. Es como ponerle vaselina y dejar que simplemente algo duro pues vaya a pasar. Eso es el objetivo que va tras eso. Pero eso se ingiere. Yo lo ingiero y simplemente va pasando y simplemente va a favorecer cuando el paciente vaya a hacer del baño, pues va a haber una cosa como grasosa que va a favorecer que el material se expulse. Yo sé, es desagradable, pero nada que tenga que ver con constipación. Por eso les digo que yo nunca me imaginé hablar de eso, pero nada que tenga que ver con constipación y diarrea es agradable. O sea, es visualmente agradable. Entonces, esos son los agentes que actúan a nivel de la luz. Los agentes irritantes, ¿qué yo quiero hacer con los agentes irritantes? Lo que quiero hacer es estimular al intestino para que recuerden que él se mueve a través de acciones contráctiles. Y si yo lo irrito, como una mucosa, si yo lo irrito, él va a empezar a moverse, él va a empezar a contraerse, porque yo estoy provocando una irritación. Entonces él va a empezar a secretar y va a empezar a tener actividad contráctil. Entonces yo voy a favorecer la producción de prostaglandinas. Y las prostaglandinas también favorecen el movimiento intestinal. Entonces yo puedo hacerlo con fármacos como los difenilmetanos, las antraquinonas y el aceite de ricino. El aceite de ricino es desagradable, es de ricino. Difenilmetano, antraquinonas y aceite de ricino. Lo que van a hacer estos agentes son estimular o irritar al intestino y de esa forma favorecer una acción inflamatoria. Va a desencadenar una acción inflamatoria que va a provocar que el intestino empiece a contraerse y empiece a secretar agua. Y al secretar agua, pues las heces van a ser más blandas. Por eso estos agentes son de los más efectivos en pacientes con constipación. Son los que más se usan, pero recordar que ellos están produciendo un daño a nivel de la mucosa y están provocando inflamación. Y los otros son los agentes prokinéticos. Lo que yo quiero favorecer es el movimiento intestinal. ¿Cómo lo puedo hacer? Con agonistas 5-HT4. Agonistas 5-HT4. Acciones intestinales. También lo puedo hacer con otro fármaco que es un agonista con la metoclopramida, que es agonista de los dedos y también puedo provocar una acción prokinética. Esto ya lo hemos visto antes. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿qué mencionó sobre los estimulantes o irritantes sobre las prostaglandinas? ¿Qué mencioné? Porque lo que ellos van a hacer es inflamar a la mucosa, van a inflamar a la mucosa intestinal y al inflamar a la mucosa intestinal lo que van a favorecer es una acción inflamatoria. Van a activar a la oxidonitricosintasa, van a activar todo este proceso, oxidonitricosintasa, factor de crecimiento, factor activador de plaqueta, a la ciclooxigenasa, en todos lados la va a activar y va a favorecer la producción de prostaglandinas y eso va a favorecer que se dé un movimiento intestinal. Las prostaglandinas se van a unir a su receptor EP3 a nivel intestinal y van a favorecer contracción intestinal. Es lo que quise decir.
¿Alguna otra pregunta? Bien. Otro concepto que yo tengo que introducir aquí son dos términos. Está el término laxante. Laxante, ya no encuentro otro. El término laxante, y aquí debe estar el término catársico. No sé si está escrito. Catársico. No es yo sufrir con otra persona de mis penas. Eso no es catarsis. No se refiere a catarsis. Catársico es que las heces, o sea, dos cosas. Un fármaco anticonstipación puede tener una acción laxante. Eso quiere decir que favorece la expulsión de las heces que están formadas. Favorece la expulsión de heces formadas. Esa es una acción laxante. Acción laxante es un fármaco que favorece la expulsión de de las heces que están formadas. O sea que yo voy a ver las heces. Va a ver el contenido pastoso, o voy a ver el contenido duro y las voy a ver expulsadas. La acción catártica es un fármaco que favorece la expulsión de las heces que no están formadas. No están formadas. ¿Qué va a hacer el paciente? Va a evacuar líquido. Va a evacuar líquido. Eso no es una heces. Simplemente es el contenido líquido que llegó al intestino, simplemente fue expulsado. Hay fármacos que tienen esa acción catársica, que el paciente expulsa contenido líquido, no contenido ni pastoso, ni... Profe, ¿en qué caso se usan esos fármacos? ¿En qué caso se usan los Los, catársicos? ajá, No te estoy diciendo que hay situaciones en las que los uso, sino que hay fármacos que lo producen. Entonces yo tengo que saberlo, que estos fármacos van a hacer una acción catártica, van a hacer una acción catártica. No es que yo voy a provocar de este paciente porque me cayó mal una acción catártica. No, sino que tú debes saber que ese fármaco va a provocar esa acción. Tú quieres al final que el paciente pueda evacuar mejor, pero debes saber que estos fármacos pueden provocar. Normalmente son los laxantes osmóticos. Los laxantes osmóticos son los que pueden provocar esa acción catársica. Y también lo pueden provocar estos que están acá, los laxantes estimulantes, cuando los uso a una dosis más alta. Los que producen solamente reblandecimiento de las heces, que las heces estén más blandas, son los laxantes formadores de volumen y los laxantes tensoactivos. Son los que van a hacer que las heces sean más blandas. Pero esto va a demorar tiempo. Tú le das al paciente una dosis. Tienes que tomártelo por 5 días. 5 días. 1 a 3 días es que empieza a producirse el efecto. Entonces es desesperante. Porque él todavía él quiere resolver el cuadro ya, ha estado constipado un mes, pero él quiere que llegaran de ti y ya, no estar constipado. Quiere que tú le resuelvas ya. Entonces, por eso, hay fármacos que pueden hacerlo lentamente, como los coloides, y hay fármacos que pueden hacerlo más rápidamente. Los estimulantes lo van a resolver en horas. Tú lo das al paciente y en unas 6 a 8 horas el paciente va a evacuar. Puede evacuar blando o va a empezar a evacuar duro y después va a empezar a evacuar blando. Y los laxantes osmóticos, pues simplemente eso va a provocar como si fuera una pluma. Simplemente yo voy a abrir la pluma y simplemente el paciente va a liberar el contenido que tenía duro al principio y luego va a ser líquido. ¿Por cuánto tiempo? Por horas. Y simplemente él va a sentir, tener la impresión, es que la doctora Nelsi me dio este medicamento para limpiarme los intestinos. En serio, eso no existe. Entonces, no se da fármacos para limpiar los intestinos. En el pasado se usaban antes de una cirugía, por ejemplo, antes de un parto, se daba a un paciente un laxante para que los intestinos estuvieran limpios, para que cuando fuera el parto, pues simplemente no evacuara durante el parto. Pero se dieron cuenta hoy, se dieron cuenta con la evidencia que eso no es saludable. Entonces simplemente ya no se da fármacos para provocar limpieza intestinal, a menos que vaya a hacer un procedimiento intestinal. Entonces, por esa razón, nosotros no damos fármacos para limpiar el intestino, porque eso no existe. ¿Me expliqué? sí, profe, eso no lo sabía, de que ya no daban el laxante. Nosotros. No me expliqué bien. Nosotros sí usamos laxantes. O sea, Lo pero en que, las embarazadas.
Sí. Ajá. Pero lo importante es resaltar este punto. Nosotros sí usamos laxantes. Lo que no hacemos es darle al paciente fármacos con actividad, yo quiero hacer que haga actividad catársica para que el intestino esté limpio, porque el intestino no está limpio, el intestino no está sucio, él no está sucio, él está desarrollando una función inmunológica, aparte de la función nutricional. Entonces, por tal motivo, yo no estaría haciendo nada beneficioso al tratar de que expulse todo su contenido, porque no estaría ayudándole al paciente. Eso es lo que quiero decir. El paciente viene con constipación, le puedo dar un laxante. ¿Cuál laxante voy a usar? Yo usaría un laxante suave. Y si el paciente hay que resolverlo más rápido, usaría un laxante de este tipo, de los laxantes estimulantes, pero con la salvedad de saber que este medicamento puede provocarle un efecto catársico. Y si le produce un efecto catársico, el paciente tiene diarrea. Entonces, el paciente que tiene diarrea se puede deshidratar. Eso es lo que quiero resaltar, que si yo me salté de una fase a la otra fase, ahora él va a venir después, porque es que, doctor, estoy como deshidratado, o sea, va a tener cuadros de deshidratación, entonces ahora yo tengo que resolver el otro cuadro, provocado por mí mismo. Eso es lo que quiero resaltarle. Pero que sepan que estos dos efectos existen, el efecto laxante y el efecto catársico, y que sepan la diferencia entre uno y que sepan la diferencia entre otro. Eso es lo que en este momento a mí me toca enseñarles, la diferencia entre el efecto laxante y la diferencia entre el efecto catársico. Yo me imagino, en el futuro, cuando hablen esto de medicina familiar, van a ver cuál de los dos fármacos ustedes emplearían más, pero ahora es que sepan el efecto laxante qué es, el efecto catársico cuál es, el efecto laxante lo produjo por qué medicamentos, el efecto catársico con cuáles otros. Eso es el objetivo de A. Seguimos. Vamos a iniciar con los suplementos de fibra, suplementos dietéticos. Okay. ¿Qué hace la fibra? La fibra es una sustancia que es resistente a la acción enzimática. Perdón. El estómago tiene acción del ácido clorhídrico que trata de desintegrar sustancias. El intestino tiene enzimas. Las enzimas intestinales, las enzimas pancreáticas, las enzimas biliares, tiene muchas enzimas, no solamente el agua, tiene muchas enzimas, que está tratando de desintegrar las sustancias. Las fibras son resistentes a esta desintegración enzimática, simplemente ellas siguen íntegras. Yo lo ingiero con ese objetivo, que ellas sean íntegras, que no se puedan absorber, que sean una sustancia no absorbible, no absorbible. ¿Por qué? Porque lo que ellas están haciendo es retener agua. La fibra cuando llega a nivel del intestino está llena de agua, ha captado agua, es como una esponja que ha captado agua. Entonces pasa por el intestino intacta, sin ser absorbido. Y llega a nivel del colon, entra al colon, pasa por la válvula ileocecal y llega al colon. ¿Qué pasa en el colon? En el colon hay bacterias fisiológicas, bacterias que nos cuidan. Esas bacterias tienen que ver con nuestra actividad inmunológica. Jóvenes, no maten a sus bacterias. Son bacterias buenas. Entonces, estas bacterias, cuando tienen contacto con la fibra, las bacterias van a tratar de destruir a las fibras, la van a destruir. ¿Y cómo qué va a pasar cuando se destruya? Va a provocarse burbujas. La acción de las bacterias sobre las fibras van a provocar burbujas de aire. Entonces van a provocar destrucción de algunas fibras y van a provocar burbujas de aire. Eso va a provocar que el paciente sienta como si estuviera gases. Va a sentirse como inflamado, como distendido, como si tuviera gases. Y yo sé que ustedes esto para que aprendan por relación, que ustedes lo han sentido cuando comen vegetales que tengan fibra. Ustedes han sentido como que, así como con muchos gases, porque eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que esta sustancia, las lechugas, todas las que tienen fibra, van a provocar que no se absorban a nivel general, porque nosotros no somos vacas, entonces simplemente no se absorba y simplemente cuando llega a nivel del colon, las bacterias empiezan a degradarla. Y estas bacterias van a provocar que simplemente se empiecen a producir burbujas, se empiecen a producir aire, y simplemente este aire va a provocar que nos sentamos así como distendidos, como inflamados. Pero el objetivo de eso es desarrollar una acción
trófica en el intestino. Voy a favorecer la masa bacteriana y además de eso, esto va a favorecer esta acción trófica provocada por la fermentación de la fibra a nivel colónico, a nivel del intestino grueso, perdón, va a favorecer que el colon se empiece a mover, empieza a moverse. Y al moverse, pues simplemente él va a reducir el cuadro de constipación. Además que esta fibra, como tiene un gran contenido líquido, pues simplemente va, cuando llega a nivel del conducto anal, va a provocar que las heces sean más blandas. Va a hacer tres acciones. Primera acción, favorecer la actividad contráctil del intestino grueso por la acción trófica. Aumentar la masa bacteriana. Y lo tercero es que, como tiene gran contenido líquido, lo que va a hacer es que las heces sean más blandas. ¿Me expliqué? Si no lo vuelvo a tratar de... No, profe, ¿puede volver a repetirlo? Ok. No sé si tengo un dibujito para que todo el efecto es acá. Las fibras no se degradan por la acción ni del ácido clorhídrico ni la acción enzimática intestinal. ¿A cuál intestino me refiero? Me refiero al intestino delgado, que es el que tiene acciones enzimáticas. El intestino grueso no tiene eso. El intestino grueso tiene bacterias que continúan con la acción degradatoria. Las bacterias del intestino grueso lo que hacen es degradar las sustancias que llegaron ahí para favorecer su absorción, todavía que siguen absorbiendo. Lo que hace el intestino grueso es absorber. Su mayor capacidad es de absorber agua y absorber nutrientes. Cuando las fibras llegan a nivel del intestino grueso, llegan sin ser modificadas, sin ser degradadas, llegan al intestino grueso. Y ahí entran en contacto con las bacterias intestinales, las bacterias colónicas. Y esta provoca una reacción de degradación. Y esta reacción de degradación va a provocar, una de esas acciones va a provocar burbujas de aire, y la otra acción que va a provocar es aumentar el contenido de las heces. Las heces van a ser como va a haber mayor contenido, porque va a aumentar la masa bacteriana. Además de eso, esta fibra estaba llena de agua, estaba reteniendo agua. Eso va a hacer que la fibra y esta hez que se está formando tenga una consistencia más blanda. Y además va a favorecer el movimiento propulsor del colon, para que simplemente ahora ese colon empiece a moverse y empiece a expulsar su contenido. ¿Y quién era su contenido? Su contenido eran las heces. ¿Me expliqué mejor? Sí, profe. Entonces las fibras tienen acciones anticonstipatorias. Van a favorecer evitar la constipación de una forma lenta, nada más que eso demora, toma mucho tiempo. El paciente empieza a desesperarse, pero eso toma mucho tiempo. Existen fibras que además de les dije que las fibras normalmente llegan a nivel del intestino grueso y lo que van a hacer es ser fermentadas a nivel del intestino grueso. Pero existen fibras que no son fermentables, que llegan a nivel del intestino grueso y que simplemente no se fermentan, como la lignina. Entonces, estas fibras que no se pueden fermentar, lo que van a hacer es atraer mayor cantidad de agua e incrementar el volumen de heces. Y de esa forma también van a favorecer la evacuación. Entonces, las fibras que tienen lignina son las que tienen mayor capacidad de acciones anticonstipatorias. Seguimos. ¿Cuáles tipos de fibras conocemos? Pues está la cáscara de psyllium, que es la más común, con los que los pacientes se van a la casa, con el psyllium. Esto va a provocar una fermentación significativa a nivel del colon y va a provocar esas acciones de favorecer la masa bacteriana, acciones de favorecer el contenido de las heces, de favorecer el movimiento colónico y de favorecer la expulsión. Pero toma tiempo, esto toma bastante tiempo. Están las celulosas semisintéticas que también van a tener una pobre fermentación, y aquí está la metilcelulosa.
Y están este fármaco, que es una resina hidrofílica, que también tiene una fermentación pobre y también va a favorecer que las heces tengan mayor contenido líquido, porque simplemente como no se va a fermentar bien, pues lo que va a hacer es que vaya a atraer mayor cantidad de agua a nivel colonia. ¿Todo claro hasta aquí? 3. Cáscara de psyllium, celulosa semisintética y resina hidrofílica. Cáscara de psyllium, celulosa semisintética como la metilcelulosa y las resinas hidrofílicas como el policarbofilo cálcico. ¿Preguntas? Aquí están los efectos secundarios. Como yo les decía, llega a nivel, esto que te aquí es el intestino grueso, llega a nivel del intestino grueso, llega a las fibras, y al llegar las fibras, cuando tienen contacto con las bacterias, pues simplemente van a empezar a producir una reacción de producir burbujas de aire. Esto puede provocar esto que está aquí, que se llama meteorismo, que hay una gran cantidad de burbujas de aire, simplemente el paciente se empieza a distender, está distendido por el meteorismo, por la gran producción de burbujas de aire. Entonces el paciente lo que va a hacer es tener flatulencias. Él se va a sentir distendido, me siento así como inflamado, como mal, como lleno, se va a sentir así, y además eso va a tener flatulencias, gases tanto por abajo como por arriba. Entonces es un efecto adverso del uso de las fibras, las flatulencias y el meteorismo. Y algunos pacientes son alérgicos al psyllium, así que pues, eso también tomar en cuenta. Preguntas acerca de las fibras. Seguimos. Agentes osmóticamente activos. En los agentes osmóticamente activos son 3 grupos: los laxantes salinos, las azúcares y los alcoholes no digeribles y las soluciones hidroelectrolíticas. Perdón. Los laxantes salinos, que son los más comúnmente usados, son el sulfato de magnesio, el hidróxido de magnesio, el citrato de magnesio y el fosfato sódico. Como les dije en la clase previa, el magnesio produce diarrea porque el magnesio produce una acción inflamatoria a nivel del intestino. El magnesio o estas sustancias lo que van a favorecer es producir acciones de mediadores inflamatorios, van a favorecer la producción de mediadores inflamatorios y simplemente van a activar a la ciclooxigenasa para que empiece a producir prostaglandina. Y eso va a favorecer que el intestino secrete, empiece a producir más agua, empiece a producir más electrolitos, empiece a liberar los electrolitos y empieza a moverse con mayor intensidad. Va a aumentar la actividad peristáltica del intestino. Y eso va a favorecer que el intestino empiece a moverse más rápido. Y con eso se puede llegar a producir un efecto catártico. Hay que usarlo con cautela en pacientes que estén usando diuréticos porque puede empeorar el cuadro de la deshidratación. En pacientes que tengan alteraciones electrolíticas porque puede empeorar el cuadro de la deshidratación. Y en pacientes que tengan insuficiencia renal y patologías cardíacas, porque son cuadros muy delicados para usar fármacos como estos que pueden provocar un desbalance hidroelectrolítico muy rápido. Y este desbalance puede llevar a provocar problemas graves cardíacos y a nivel renal. Entonces, ¿qué hacen los laxantes? ¿Qué hacen los laxantes salinos? Lo que van a hacer es favorecer acciones inflamatorias a nivel intestinal. Lo que van a hacer es aumentar la producción de prostaglandina intestinal. Y la prostaglandina intestinal lo que va a favorecer es acciones de secreción y acciones de aumentar la actividad contráctil intestinal. Entonces, el paciente va a tener cuadros, va a tener diarrea, va a tener un cuadro como si fuera la diarrea, va a tener un cuadro de catarsis, catártico. ¿Estamos claros hasta ahí? Jóvenes. ¿Todo bien? Bien. Las azúcares y los azúcares y los alcoholes no digeribles son sustancias que cuando llegan a nivel del intestino, pues no se absorben, no se van a absorber. Aquí está la lactulosa, aquí está el sorbitol y el manitol. Estas sustancias
no se van a absorber a nivel del intestino, porque son resistentes a la acción de la enzima que las degrada. Van a ser resistentes. Y lo que van a provocar es que haya mayor cantidad de volumen rico en líquido que llega a nivel del colon, y esto va a favorecer entonces también que las heces sean más blandas, porque simplemente no se va a digerir. Simplemente va a haber las heces van a tener mayor contenido, porque van a tener estas sustancias, y van a tener mayor volumen. Entonces simplemente va a provocar heces más blandas. Igual como ocurre con las fibras, estas sustancias cuando llegan a nivel del colon, las bacterias del colon la van a hidrolizar. Y se van a formar lo mismo, ácidos grasos de cadenas cortas, y van a estimular la actividad propulsora del colon, cuando las bacterias colónicas las degraden. ¿Qué va a producir esa degradación por las bacterias colónicas? Lo mismo que las fibras, flatulencias y distensión abdominal. El otro efecto adverso producido por esta sustancia es el sabor dulce desagradable, porque son azúcares. Entonces, cuando el paciente las ingiere, es azúcar. Entonces, eso sabe mal, porque sabe muy dulce. Eso es otro efecto adverso. Pero actúa como si fuera una fibra, tal cual. Lactulosa, mannitol, sorbitol. Lactulosa, mannitol, sorbitol. Y el tercero, que era el que usábamos antes para provocar la limpieza intestinal, son las soluciones electrolíticas. Lo que hacía esto era simplemente que no se absorbía, eran sustancias que no se absorbían y provocaban que se retenían a nivel del lumen intestinal. Y con eso lo que hacían es aumentar el contenido a nivel del colon, del volumen del colon, y favorecía acciones contráctiles. Y de esa forma pues provocábamos un efecto catártico. No sé si todavía se sigue usando esos que se llaman como enema flip. ¿Lo han escuchado? Una cosa que es como un spray. Eso se pone allá a nivel de la mano. Entonces simplemente eso va a favorecer estas acciones de aumentar la actividad contráctil a nivel del lumen intestinal. ¿Preguntas? Agentes osmóticamente activos. Son sustancias que actúan a nivel del intestino. Los azúcares y alcoholes no digeribles lo que van a hacer es que no se van a absorber, no se van a digerir, y simplemente van a aumentar el contenido de la carga bacteriana y el contenido de la masa fecal a nivel colónico. Va a favorecer la expulsión por aumentar el contenido del material fecal. Y cuando eso llega a nivel del colon, el colon va a entender que tiene que moverse. Eso es lo que él va a entender. Cuando llega un mayor contenido de él va a entender, mayor contenido de volumen, él va a entender que tiene que contraerse. Y al contraerse va a favorecer la expulsión de las heces. Azúcares y alcoholes no digeribles. Es lo mismo que ocurre con las fibras. Las soluciones electrolíticas lo que van a favorecer, va a hacer también es favorecer que no se absorba, y lo que va a hacer es también producir unas acciones contráctiles a nivel del intestino. Y los laxantes salinos lo que van a hacer es provocar una acción inflamatoria a nivel del intestino. Y lo que van a hacer con eso es aumentar la producción de prostaglandina para que ahora el intestino que esté irritado empiece a secretar agua, empiece a secretar electrolitos, y ahora haya mayor cantidad de volumen. En lugar de llegar 1.5 litros a nivel del colon, van a llegar los 9 litros o de repente 10 litros a nivel del colon. Entonces el colon va a tener que sí o sí expulsar, porque no tiene de otro. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Jóvenes? ¿Está siendo claro para ustedes? Yanesi, ¿está siendo clara para ti? ¿Está siendo claro para ti? Sí, profe. Jacqueline, ¿para ti? Bien, sigo. Los agentes humectantes de las heces. Aquí está el aceite mineral y está el docusato sódico y el docusato cálcico, perdón. Lo que van a hacer estos agentes es disminuir la tensión superficial de las heces. Van a hacer que las heces estén
puedan pasar a través del conducto anal. Lo que hace el Decusato es estimular además la secreción intestinal de líquido y electrolitos. Pero lamentablemente este efecto es poco efectivo. Igual de las heces, de las aceites minerales también es un efecto poco efectivo. Y el aceite mineral es una mezcla de hidrocarburos que va a penetrar con las heces y la va a reblandecer. Ese es el objetivo. Pero esa acción no es tan pronunciada. Lo único que va a provocar es el efecto desagradable de que el paciente siente que está goteando a nivel del conducto anal, porque él siente que algo está como saliendo y que él no tiene control sobre eso. Eso es lo que va a producir. Además de que puede afectar la absorción de vitaminas hidrosolubles. Entonces, pero sí, forma parte del tratamiento que se usa para las heces. Laxantes estimulantes. Los laxantes estimulantes, que son los que vamos a ver ahora, lo que van a hacer es van a tener un efecto sobre el intestino, van a tener un efecto inflamatorio de bajo grado sobre el intestino delgado y el intestino grueso. Y lo que también van a hacer es favorecer la activación de la vía de la prostaglandina, la vía del factor activador de plaquetas, y de esa forma van a producir inflamación y van a hacer que el intestino secrete y el intestino se empiece a mover más. ¿Cuáles son esas sustancias? Están los derivados de difenilmetano, los derivados de antraquinona y el aceite de ricino. En esta clase van a ver que yo repito muchas veces la misma cosa porque estoy tratando de que por lo menos algo se quede con ustedes al final de la clase. Derivados de difenilmetano, derivados de antraquinona y aceite de ricino, el objetivo es provocar acciones estimulantes. ¿Qué otros fármacos producen acciones estimulantes que hemos visto antes? ¿Por su acción laxante? Los laxantes. Tiene que ver con electrolitos. ¿Los laxantes qué? Agentes osmóticos. Los laxantes salinos. Porque los azúcares y los alcoholes no digeribles no producen esta acción. Solamente los laxantes salinos. Entonces también va a producir una acción inflamatoria a nivel intestinal. ¿Y de aquí cuáles son? Están los antraquinona, los difenilmetano y el aceite de ricino. Derivados de antraquinona, difenilmetano y aceite de ricino. Bien. Difenilmetano. ¿Qué fármaco es el difenilmetano? Bisacodilo. Bisacodilo. El bisacodilo es un derivado de difenilmetano. ¿Qué hace entonces el bisacodilo? Produce una reacción inflamatoria a nivel de los enterocitos de bajo grado que va a producir las acciones de secreción y las acciones de contráctiles intestinales. ¿Qué va a provocar el paciente? Va a provocar de que el paciente tenga o efecto de evacuación, que el paciente evacúe. Si yo aumento la dosis, voy a producir efectos catárticos. Sobredosis produce efecto catártico. Este efecto del bisacodilo es un efecto retardado. No tiene efecto en menos de 6 horas. Yo lo tengo que tomar y tengo que esperar que pasen más de 6 horas para que yo empiece a ver los efectos de esta sustancia. Sería un laxante de contacto. Tiene que tener contacto con el intestino para entonces provocar las acciones inflamatorias. En este grupo del derivado de difenilmetano, antes existían el picosulfato sódico y existía la fenolftaleína y la oxifenisatina, que no lo conozco. Fenolftaleína y la oxifenisatina. La fenolftaleína fue retirada del mercado porque se vio que producía acciones carcinogénicas y la oxifenisatina se retiró porque producía efectos hepatotóxicos. Lo único que ha quedado hasta el momento... ¿eh? ¿Efectos qué? Hepatotóxico. Lo único que queda hasta el momento es el bisacodilo que se ha visto hasta ahora que no produce ninguno de esos efectos adversos. El único que puede producir
la acción inflamatoria a nivel intestinal. Eso no hay que estimularlo con frecuencia. O sea, yo quiero provocar esta acción inflamatoria por un y ya. Quiero resolver el cuadro y ya. No quiero estar dando constantemente el intestino porque lo que voy a hacer es daño al intestino, lo voy a dañar. Lo voy a dañar, entonces tengo que ser cuidadoso con el intestino porque lo puedo dañar. Entonces, siguiente grupo son los derivados de antraquinona. Derivados de antraquinona, aquí tenemos a los derivados del aloe y la cáscara y el zen, cáscara sagrada y el zen. Derivados de antraquinona son los derivados de aloe y los derivados de cáscara sagrada y del zen. Son cosas muy comunes que le gusta usar a la gente del interior. Los derivados de aloe, los cáscaras sagradas y el SEM son sustancias derivados de la antraquinona. De la misma forma van a producir una acción inflamatoria a nivel de las células, de los enterocitos del intestino, y van a producir entonces acciones de aumentar la producción de prostaglandina, van a aumentar las acciones contráctiles del intestino y van a aumentar las acciones secretoras. Pero igual, esta acción no es demorada, es una acción luego de 6 a 12 horas. Yo tengo que tomarlo y luego de 6 a 12 horas empiezo a ver el efecto. ¿Y qué efecto puedo tener? Puedo tener acciones catárticas. Puedo tener acciones de catarsis. Puede verse como si tuviera una diarrea. ¿Y a qué se debió esta diarrea? Por usar derivados de cáscara sagrada, de zen y de aloe. Efecto adverso que se puede producirse pigmentación melanótica de la mucosa del intestino grueso. Cuando se hace una endoscopía baja, pues se va a ver entonces que el intestino grueso está como si estuviera manchado de negro y simplemente es una reacción adversa producida por esta sustancia. Y el colon catársico, que es que el intestino tuviera como si tuviera diarrea, que antes se siente siempre como si tuviera diarrea, cuando yo lo uso en forma prolongada. Y los pacientes lo usan en forma prolongada, en el interior, porque es una sustancia natural, entonces ellos lo van usando cada vez que se sienten que están constipados, vuelven y lo usan, vuelven y lo usan, vuelven y lo usan. La sustancia sintética que se descubrió es el dantrón. El dantrón es el sintético de las antraquinonas, pero el dantrón fue retirado del mercado porque producía acciones carcinogenéticas. Yo no les puedo decir que estas sustancias derivadas de aloe, cáscara sagrada y zen sean seguras. No les puedo decir eso, porque no existen estudios que estén apoyando su uso. Lo único que se ha visto es que produce estas acciones melanóticas a nivel de la mucosa del colon. Pero si se retiró del mercado la sustancia que era un derivado sintético de ella por acciones carcinogenéticas, no sé si estas, que son naturales, pueden provocar acciones carcinogenéticas. Yo no lo sé. Y el libro tampoco se lo puede decir porque no tiene que haber una evidencia con estudios que digan que es carcinogenético. Pero la gente lo usa con mucha frecuencia. ¿Preguntas, jóvenes? Avanzamos. Aceite de ricino. Esto también lo usaba mucho mi abuela para dármelo. Entonces, el aceite de ricino también es otro agente que produce acciones de irritar la mucosa intestinal. También la irrita a través de su compuesto, aquí el aceite ricinoleico. El aceite ricinoleico irrita a la mucosa intestinal y simplemente va a producir lo mismo, aumentar la producción de prostaglandinas. La prostaglandina va a favorecer acciones de secreción y acciones contráctiles y va a producir acciones de anticonstipación. Se supone que existe una dosis para producir el efecto laxante y una dosis para producir el efecto catártico. 4 cc produce efecto laxante y 1560 efecto catártico. Bueno, pero no estoy muy seguro que eso. Pero eso es lo que está documentado, que hay una dosis de efecto laxante y una dosis de efecto catártico. ¿Qué efecto adverso existe? Aparte de la lesión de la mucosa intestinal y que puede ocurrir daño de las neuronas entéricas, otro efecto adverso que existe es el sabor desagradable. Sabe horrible, se lo digo por experiencia. Sabe horrible, sabe horrible.
y pues puede producir este efecto tóxico a nivel del intestino. Bien, agentes prokinéticos. Recordando que los agentes prokinéticos se van a unir, en este caso, a los receptores de diferentes tipos. Está el receptor 5-HT4, está el Tegacerot, que es un fármaco que se ha descubierto para para resolver los cuadros de colon irritable. El colon irritable es un paciente que a veces tiene constipación, a veces tiene diarrea, a veces tiene constipación, a veces tiene diarrea. Entonces, le dan este tipo de fármacos para tratar de organizar la motilidad intestinal. La Tegacerot, que es un agonista 5-HT4 para estimular la motilidad gastrointestinal. Como le dije antes, es útil en este cuadro de estreñimiento crónico, síndrome de intestino irritable. Otros agentes que pueden ser prokinéticos puede ser el misoprostol, ustedes saben que el misoprostol es un agonista de la prostaglandina y lo que va a hacer es estimular acciones contráctiles en el colon. Va a provocar acciones contráctiles, va a ser prokinético. Y la neurotrofina 3, que está en investigación, que es un agente biológico que también va a mejorar la consistencia de la evacuación al unirse a este receptor, NT3. Y el otro que no está aquí, que es la metoclopramida, que es un agonista de la dopamina, y lo que va a hacer es también favorecer acciones contráctiles a nivel intestinal, porque en el intestino también hay receptores D2 y también van a favorecer el movimiento intestinal. Listo, preguntas de aquí para nuestra primera pausa. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien, vamos a tomar una pausa. Regresamos a las 9 de la mañana.